Bienvenidos y bienvenidas a Puentes Informativos, programa que te trae lo mejor, las mejores noticias que ocurren tanto en América Latina, el Caribe, como en Eurasia. Quien les habla, Marina Aguirre desde Venezuela. Y me acompaña como siempre el compañero Víctor Ternovsky desde Moscú, Rusia. Hola Víctor, ¿cómo andás? Buen día, Marina, un gusto saludarte a ti, un gusto saludar a nuestra querida audiencia. Y como siempre me parece que los temas de hoy muy interesantes. Súper interesante, sí, así que si te parece podemos ir a los titulares directamente. Comencemos. Próximo domingo 25 de mayo, elecciones en Venezuela. La comunidad jurídica mundial sentencia a la Corte Penal Internacional. Tercera llamada telefónica entre Trump y Putin. Y como bien les decíamos, se vienen este próximo domingo 25 de mayo las elecciones en Venezuela. Estamos hablando de que son las segundas elecciones más importantes dentro del país, ya que las primeras son las elecciones a presidente, ¿no? Las gubernamentales. En este caso se van a estar votando gobernadores por cada estado, por los 24 estados diferentes que tiene Venezuela. También se van a estar votando por diputados y diputadas a nivel nacional y legisladores y legisladoras a nivel regional. Todo esto en un contexto bastante complicado, digamos, porque como siempre con disputas a nivel interno dentro del país por parte de la oposición y también a nivel internacional con todo lo que conlleva, con bloqueos económicos, con diferentes posturas ante esta elección y también que por primera vez se va a estar votando un gobernador, también sus legisladores pertinentes y diputados y diputadas por el tema de la Guayana Esequiba, un tema que hace años que está en conflicto, que recordemos que en el año 2023, tras un referéndum en Venezuela, se votó. En diciembre del 2023 se votó, se hizo determinadas preguntas, eran 5 preguntas que se le hacía al pueblo, pero se votó para que realmente se reconociera a la Guayana Esequiba y un casi 96-97% votó afirmativo. Acá tenemos algunas de las preguntas que se realizaron, de las famosas 5 preguntas que hablábamos recién al respecto y que también son muy importantes para poder poner en contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las preguntas era la pregunta número 3, que era: ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Y bueno, y esto es muy importante, que por supuesto que el pueblo votó que sí, como decíamos, en un 96.33%. Y esta pregunta era importante porque la Corte Internacional de Justicia llamó hace poco a abstenerse de celebrar estas elecciones en el país a Venezuela y tras esta votación, tras el referéndum, el pueblo venezolano eligió el abstenerse, ¿no? De no reconocer esta jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que hoy en día están apelando a la misma. Guyana está apelando, el país Guyana está apelando a sí reconocer lo que dijo, por supuesto, por sus propios intereses. En este caso, Venezuela, tras referéndum, como les decía, votó para que no se reconozca a lo que diga la Corte Internacional de Justicia, ya que es importante que estos acuerdos sean acuerdos internos, acuerdos pacíficos entre ambos países, ¿no? Tanto entre Guyana como también entre Venezuela. Otra de las preguntas era:
que era la número 2. ¿Apoya usted al Acuerdo de Ginebra del año 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Y bueno, acá estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De que cualquier problema que haya, no haya ningún intermediario a nivel internacional y por ende tampoco la Corte Internacional de Justicia, de que esto se resuelva entre ambos países de manera pacífica, de ser así si se necesita ir a otra instancia, ya que tras el referéndum el pueblo aprobó realmente de que se siga adelante y que por supuesto la Guayana Esequiba es un territorio venezolano. Otra de las preguntas era, voy a nombrar solamente 3 de la pregunta, ya nombré la número 3, la número 2 y ahora la 5, la última, que era, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Y también, por supuesto, la mayoría de personas optaron porque sí, porque los que están ahí, los que viven ahí en ese territorio, por supuesto que tengan su cédula, que sean ciudadanos de Venezuela también. Entonces, en toda esta controversia, este estado número 24 es que se va a estar votando por primera vez para un gobernador que esté dentro de la Guayana Esequiba, dentro de este territorio que siempre le ha pertenecido a Venezuela, que siempre Venezuela ha intentado también de alguna manera e intenta, como dijo el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, de que realmente se ha reconocido ese territorio, de que es un territorio venezolano. Uno también puede verlo claramente en el mapa. Recordemos también que en ese territorio, en la Guayana Esequiba, está la famosa empresa petrolera importante que es ExxonMobil. Está en la parte marítima, digamos. Si uno ve el mapa, tenemos a la Guayana Esequiba y hacia el lado del mar tenemos a la ExxonMobil perfectamente ubicada, esta empresa petrolera norteamericana de Estados Unidos, y que por eso también Estados Unidos está metiendo cuchara ahí. Ya habló la embajadora norteamericana, estadounidense, que está actualmente en Guyana y dijo que Estados Unidos va a apoyar totalmente a nivel militar. Si ocurre algún tipo de problema, va a estar apoyando a lo que es la Guyana. Obviamente Guyana y Estados Unidos podemos decir que son aliados y que entre ellos de alguna manera se están ayudando. A Estados Unidos le conviene tener esa empresa ExxonMobil, le conviene que esté ahí y que sea de Guyana y no que sea de Venezuela. Entonces, en toda esta disputa es que se están realizando, que se van a realizar el próximo 25 de mayo, estas elecciones que te cuento que ayer, les cuento a todas y a todos, fue el cierre de campaña. Fue un cierre de campaña muy lindo del Gran Polo Patriótico, que la verdad que fue muy grande, fue una caravana enorme, una marcha multitudinaria donde estuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo también la primera combatiente, Cilia Flores. Estuvieron varios mandatarios, varias mandatarias recorriendo junto con el pueblo, de la mano del pueblo, y Maduro estaba, el presidente estaba por supuesto como uno más. Esa cercanía que siempre hablamos del presidente, del mandatario venezolano con la gente, demostrando esa paz que hubo, porque realmente reinó paz en esa marcha, como también han tranquilizado las autoridades venezolanas de que va a reinar paz ese día,
Venezuela, que la gente vaya a votar. Recordemos que no es un voto obligatorio en Venezuela, pero igualmente el venezolano y la venezolana tienen muy claro, tienen muy incorporado lo que es el sufragio en su país, entonces igualmente van, para ellos y para ellas es una fiesta democrática totalmente ese día. Entonces la gente quiere ir en paz, quiere ir tranquila a votar. Entonces que ya empiecen a querer meter disturbios desde afuera, ya hay amenazas determinadas y ya genera determinado nerviosismo en la población, que no está bueno y que también puede generar que la gente de repente no quiere ir a votar. Y al contrario, acá se pide que se vote, que uno pueda elegir. Recordemos que hay más de 54 partidos políticos en este momento. Estamos hablando de que en su amplia mayoría también son partidos de oposición. Acá es una fiesta, repetimos, democrática. Se puede votar a quien uno quiera. Sí, Marina. Sí, Marino, justamente porque tú estás constatando fiesta democrática, pero también estamos viendo cosas absolutamente antidemocráticas, ¿no? Y me refiero justamente a lo que tú estabas mencionando, tanto injerencismo desde el exterior, ¿no? Estados Unidos ingiriéndose prácticamente en ese proceso electoral, algunos organismos internacionales también, tremendo, absolutamente. Además, tú has constatado, ¿no?, los intentos de desestabilizar este proceso electoral y de hecho, sí, yo veo los datos más recientes, ¿no? Ya resulta que son más de 50 las personas que fueron detenidas en Venezuela, entre ellas personas justamente procedentes desde el exterior que justamente trataron de, digamos, amargar esta fiesta democrática, incluso prácticamente cometer atentados terroristas. Para mí es algo tremendo y tú sabes, nuevamente, de vez en cuando, prácticamente siempre, ¿no?, en este programa lo denunciamos. Yo no veo nuevamente a estos organismos internacionales denunciando eso, prácticamente intentos de cometer atentados terroristas durante los comicios. Y yo veo ya expertos analizando, por lo que yo entiendo, el objetivo es tratar de presentar a Venezuela como, digamos, un estado inestable. En cualquier caso, yo personalmente quiero felicitar a las autoridades venezolanas, ¿no?, por ahora estar frustrando, ¿no?, exitosamente esa estrategia tan tremenda. Y tú sabes, yo por otra parte también quería decirte lo siguiente, porque como, digamos, nuestro programa es un puente informativo, ¿no?, entre las realidades nuestras acá en Eurasia, en Europa, y de ustedes allá en América Latina y el Caribe. Tú sabes, también yo lo que estoy viendo es que en Venezuela, esa fiesta democrática que tú estás constatando. Y yo, de hecho, digo honestamente y personalmente, yo no tengo ni la más mínima duda de que a pesar de todo el proceso electoral será exitoso también desde el punto de vista de cómo se organizará. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque ya observadores rusos siempre acompañan elecciones y procesos electorales en Venezuela. En particular, también acompañaron las últimas elecciones presidenciales. Yo, de hecho, entre prácticamente mi círculo personal, tengo a estos también representantes de lo que son las autoridades electorales rusas, ¿no?, presentes allá en Venezuela para observar las elecciones. Y todos siempre resaltaban que las elecciones en Venezuela, también las presidenciales en particular, siempre se están llevando a cabo acorde a los estándares más altos, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Y no siempre ocurre así. Es decir, tampoco ocurre esto, por ejemplo, en la Unión Europea. Una Unión Europea también es interesante que yo tampoco la vi condenando, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo acabo de denunciar. Tratar de amargar la fiesta democrática allá en Venezuela. ¿Tú sabes lo que está pasando ahora mismo en la Unión Europea? Yo quiero, ¿por qué lo estoy mencionando? Para que la gente pueda ver la diferencia en los procesos electorales, en particular en Venezuela, y lo que está pasando acá en la cuna de la democracia mundial como es la Unión Europea. Prácticamente está ahora mismo el asunto en todas las portadas internacionales. El país se llama Rumanía. Bien, yo no sé si todo el mundo está al tanto de qué se trata, pero es un país miembro de la Unión Europea. Lo que pasó allá es que prácticamente abiertamente las autoridades de este país, en complicidad también abierta con Bruselas, lo hicieron prácticamente todo para obtener un resultado deseado justamente por Bruselas en las elecciones presidenciales celebradas en Rumanía. Lo que hicieron es básicamente lo siguiente: eliminar al candidato opositor en estas elecciones presidenciales, un candidato tachado de prorruso por estar muy crítico con la OTAN, con la guerra contra Rusia. Y prácticamente impusieron a los rumanos al candidato, yo estoy formulando así, candidato pro-otanista, es decir, pro-OTAN, pro-Bruselas y pro-belicismo, vamos a decirlo así. Lo hicieron de una manera tan sucia que prácticamente en todas las portadas internacionales encontramos la palabra fraude. ¿Y cómo lo hicieron?
con injerencias, con amenazas, con abusos judiciales además. Y además es interesante que desde Bruselas además prácticamente le amenazaron abiertamente, en particular a Rumanía, por retirarle fondos de ayuda en caso de que los rumanos voten mal. Y los rumanos, hay que decirlo, hay que reconocerlo, sí tienen que perder por una razón muy simple, porque Rumanía es uno de los países más pobres de Europa. Y lo que pasa es que incluso el dueño de Telegram, este servicio de mensajería, me parece que ya conocido internacionalmente, Pavel Durov, incluso denunció abiertamente ante toda la comunidad internacional que fue presionado y señaló directamente a Francia para que, utilizando justamente su poder en lo que es el Telegram, para privar de voz, para acallar a la oposición, para acallar a las voces incómodas allá en Rumanía, es decir, bloquear sus canales de Telegram, digamos, en contra del candidato deseado por Bruselas. Entonces, mira, eso es lo que estamos viendo en Europa, resumiendo el asunto, y lo que estamos viendo en Venezuela, según mis criterios, y lo confirmaron especialistas verdaderos presentes en el terreno, observadores internacionales. Ahí los comicios se realizan realmente acorde a los estándares internacionales más altos. Mira, eso es lo que estoy viendo, pero en cualquier caso te vuelvo a decir, yo bastante preocupado justamente por esa intención de amargar esa fiesta democrática, y yo quiero realmente que sigan actuando las autoridades venezolanas para impedir que estas personas actúen de esta manera, porque se trata de terrorismo puro y duro. Totalmente, claro, y así se está haciendo, se está tratando de tratar de captar esos grupos terroristas, como bien decís tú, que quieren amenazar esta fiesta electoral, que no es la primera vez que pasa, que siempre ante estas elecciones, que son muy importantes para el pueblo venezolano, hacen este tipo de atentados, de amenazas, para desestabilizar totalmente ese momento tan importante, para meterle miedo a la gente, para que la gente desista también de ir a votar de alguna manera. Y entonces eso es lo bueno, que el gobierno venezolano ha transmitido tranquilidad a través del ministro de Defensa también, de Padrino López. Han dicho que se puede estar en total tranquilidad, que la gente vaya a votar, que la gente no tiene que tener preocupaciones en ese momento. Por supuesto que todos y todas tienen que estar atentos, pero no con extrema preocupación, porque realmente van a haber muchos efectivos distribuidos por todos lados para brindarle esa paz que trata precisamente el gobierno de Venezuela de que reine en su país, porque siempre se aboga por la paz, siempre se habla de esa paz. Y hace un rato vos hablabas de los observadores que hay, bueno, los rusos que van a venir a Venezuela. El otro día estaba hablando el ministro Diosdado Cabello y hablaba de que hay más de 400 observadores internacionales que estarán acompañando las elecciones. Esto está bueno remarcarlo, resaltarlo, porque hay gente que considera que de repente no dejan venir a observadores internacionales, de que de repente no es así tan transparente. No, sí, van a venir de muchos países observadores internacionales que van a estar acompañando, que van a estar tratando de ver de que todo marche de la mejor manera posible. Espero que no haya ningún tipo de observador infiltrado, como también en algún momento ha pasado, lamentablemente. El otro día tuvimos, hace un par de semanas, un simulacro también de las elecciones. Acá en Venezuela se suelen hacer simulacros antes de las elecciones para ver que todo funcione de manera correcta, y la verdad que resultó satisfactoria. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, fue el que puso todo a disposición para que todo sea de la mejor manera posible, y la verdad que fue todo muy satisfactorio, que eso también es un tema muy importante. También quiero destacar, antes de terminar, ya terminamos con el tema, pero quiero destacar que acá todos los candidatos y candidatas a gobernadores, a gobernadoras, legisladores, legisladoras, diputados, diputadas, que hubo, fue muy paritario. Se trató de que hombres y mujeres estén en un porcentaje igual o casi igual en ese aspecto, que es muy importante, porque acá siempre también en los discursos políticos, en diferentes escenarios, siempre se habla y se trata de empoderar a la mujer de alguna manera, y que me parece algo muy bueno
para Venezuela, como un gran ejemplo para el mundo también, de que realmente se le dé el lugar que realmente nos corresponde a la mujer en estas tomas de poder también. Así que nada, Víctor, decirte que el domingo que viene, 25 de mayo, desde las 6 de la mañana a las 18 horas o hasta que el último de la fila de la cola esté, se va a estar votando, porque si sigue estando gente en la fila no se van a cerrar las puertas. Así que invitar a todas y todos para que vayan de la mejor manera posible, que el gobierno bolivariano de Venezuela nos está dando la tranquilidad de poder ir a sufragar de la mejor manera posible. Sí, Marina, en esta parte del programa yo propongo que nos detengamos en la Corte Penal Internacional, un tema que me parece que en parte ya lo mencionábamos en la primera parte de este programa, porque justamente los abusos, la arbitrariedad de la Corte Penal Internacional a la hora de aplicar el derecho internacional fue uno de los temas centrales del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, que se celebró en Rusia esta semana, y a mí me tocó estar allá, poder cubrirlo en persona, hablar con sus protagonistas. Fue muy importante para mí, porque yo lo que descubrí es primero la actualidad justamente de los temas del Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, y precisamente también yo lo que pude ver es el hartazgo internacional por los abusos judiciales de la Corte Penal Internacional. Es decir, yo pude ver que no solamente lo está denunciando en particular Rusia, lo está denunciando prácticamente todo el mundo. ¿A qué me refiero? Para que se pueda entender, ¿no?, la magnitud del evento, estuvieron presentes más de 5.000 participantes de 91 países, y todos coincidiendo en particular en lo abusiva, en lo arbitraria que es la Corte Penal Internacional a la hora de aplicar el derecho internacional. Y cuando estoy hablando de la presencia internacional en este foro, también quiero resaltar en particular la presencia de Venezuela, que también tuvo sus representantes. La delegación de Venezuela fue encabezada por el defensor público general del país caribeño, Daniel Augusto Ramírez Herrera. También nos atendió amablemente y también explicó claramente y por qué también Venezuela en particular se muestra molesta con la Corte Penal Internacional. Dijo, y aquí voy a citar, ¿no?, que la Corte Penal Internacional, y para que se pueda recurrir, ¿no?, la Corte Penal Internacional, primero tienen que haberse agotado los mecanismos internos de cada país. Se tienen que haber hecho las solicitudes que correspondan ante el país denunciado, pero la Corte Penal Internacional nunca lo hace. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Penal Internacional está actuando como si tuviera jurisdicción internacional en prácticamente todo el mundo, es decir, como si tuviera jurisdicción en Venezuela, tuviera jurisdicción en Rusia, pero no es así. Y en este contexto, Marina, me parece que uno de los prácticamente momentos culminantes de este Foro Jurídico Internacional, de hecho ahora mismo estamos viendo una de las sesiones, y ahí justamente está interviniendo el representante de Venezuela. También ahí estuvo presente el ministro de Justicia de Cuba, por si acaso. Como estamos viendo esas imágenes, yo también incluso voy a mencionarlo, me pareció muy importante el ministro de Justicia de Cuba, poniendo como ilustración de lo que son los abusos judiciales occidentales, dijo que justamente el bloqueo a Cuba es una buena ilustración de esos abusos judiciales occidentales, porque ese bloqueo es absolutamente ilegítimo desde todos los puntos de vista. No son sanciones, es prácticamente una medida punitiva, arbitraria, pura y dura, porque en particular lo que se hablaba en el foro, que las sanciones para pueden ser denominadas sanciones deben contar con la aprobación de las Naciones Unidas. Y por ejemplo, en el caso de bloqueo no ocurre esto. Además, él se mostró indignado constatando que desde Estados Unidos nunca ocultaron y siempre estaban diciendo abiertamente que el bloqueo contra Cuba lo que pretende es prácticamente agredir al pueblo cubano, agredirlo, hacerlo sufrir, para que el pueblo cubano por su parte se levante contra el gobierno revolucionario de Cuba. Es decir, así es como actúan los organismos occidentales. Pero bien, yo cuando estaba hablando de la Corte Penal Internacional y cuando yo estaba, digamos, mencionando que la Corte Penal Internacional pretende actuar de una manera como si tuviera soberanía, ¿no?, como si tuviera jurisdicción sobre otras naciones, el momento culminante del foro fue cuando intervino el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien dijo lo siguiente, y fueron aplausos, y la gente que lo presenció fue la sesión plenaria, prácticamente aplaudió sus palabras. Dijo que el Tribunal Penal Internacional, primero, no es tribunal; segundo,
no es penal. Tercero, no es Claro. internacional, por una razón muy simple. ¿Y dónde está esa comunidad internacional unánimemente respaldando a la Corte Penal Internacional? Porque esto no ocurre. Yo, mira, Marina, para redondearme, ¿no? Para no extenderme, porque obviamente tú también tienes tus criterios se tienes que añadir, pero yo quiero solamente poner un ejemplo, ¿no? Del actor de la Corte Penal Internacional. Tú sabes que la Corte Penal Internacional en particular tiene en su punto de mira a Rusia directamente a nuestros dirigentes, a nuestro presidente, además a otros representantes de nuestras autoridades, acusándolos de, en particular, de supuestamente robar niños en Ucrania, mientras que lo que estaban haciendo las autoridades rusas fue evacuar a niños de la zona de combate para que no mueran los niños en la zona de combate. Ojalá lo mismo se hiciera, por ejemplo, en Gaza, algo que ahí no se hizo, y de ahí esas imágenes tremendas que estamos viendo. Pero mira, la Corte Penal Internacional resulta que arremete contra Rusia, pero no, por ejemplo, estamos viendo a la Corte Penal Internacional arremetiéndose en particular contra los británicos. Yo, ¿por qué estoy citando, por ejemplo, a los británicos, al Reino Unido? Por una razón muy simple, porque acaba de salir una investigación, incluso del medio británico que es la BBC, una investigación escalofriante prácticamente, donde están hablando de cómo actuaron las tropas británicas, en particular en Afganistán. Lo que estaban haciendo ahí es, mire, yo ni siquiera creo que puedo citar en este programa porque van a censurar este programa y quizás van a borrar este vídeo por las políticas de YouTube, ¿no? Violaciones, asesinatos de niños, de mujeres, masivamente, sin ninguna consecuencias. Hay pruebas, hay documentos, hay testimonios de los propios participantes, militares británicos. Y la Corte Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional no le interesa en absoluto el asunto, porque el malo es Putin, los malos son los otros. Marina, esta es la situación. A ver, Víctor, ¿sabés lo que pasa? Que responde mucho más la Corte Penal Internacional a intereses políticos que jurídicos. No sabe mantenerse imparcial a lo político y siempre, lamentablemente, hay intereses de por medio. Ya lo estamos viendo, tanto hablan de derechos humanos, tanto se llenan la boca, pero por otro lado también, cuando son temas de Palestina, por ejemplo, no te dicen nada, miran hacia un costado. Lo mismo pasa cuando se trata del tema de Ucrania. Con Ucrania se movilizan, se preocupan, pero cuando estamos hablando de Palestina se hacen a un lado. Entonces acá está claro, lamentablemente, que cuando uno dice, bueno, no solo hablando, ¿no?, de lo que es la Corte Penal Internacional, también de otros organismos internacionales, lo que siempre hablamos en este programa, que decimos qué pasa por ejemplo, con la ONU, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, que no han hablado, que no han dicho nada. Y bueno, hay determinados intereses. La gente que ocupa todos esos organismos son seres humanos, obviamente, que tienen intereses de por medio, que lamentablemente tienen su sesgo político. Y así es como se manejan. Entonces, cuando uno piensa que de repente está resguardado, que dice, bueno, estamos resguardados por determinados criterios, por determinados organismos, países internacionales que pueden ayudar a determinadas causas ante problemas que tenemos y que se nos escapan de las manos a nuestro país y que necesitamos realmente asistir a lo internacional, nos damos cuenta que estamos súper solos en muchos momentos. Que si no hay algún interés político, económico, por ende, o lo que sea, con determinado organismo, con determinada institución, con lo que sea a nivel internacional, y no tenemos una defensa óptima. Pasa a veces mismo en nuestros propios países, ¿no? Cuando no tenemos dinero suficiente o cuando no tenemos arreglos políticos, y bueno, la justicia no es tan justa como parece, ¿no? La justicia no es para todos. Y lo mismo pasa a nivel internacional. ¿Qué decirte, Víctor? La verdad que es lamentable, pero es algo que pasa siempre y que lamentablemente va a seguir pasando, ¿no? A nivel internacional, cuando están los intereses políticos por encima, en este caso de la Corte Penal Internacional, por encima de lo jurídico.
Sí, sí, Marina, mira, tú tienes toda la razón. Además, tú sabes, doble rasero fue la palabra, fue la frase muy utilizada en este foro, justamente por parte de sus representantes, por parte de sus participantes. Y además, tú tienes toda la razón cuando estás diciendo que el problema no solamente en la Corte Penal Internacional, realmente estamos asistiendo a algo más grande, ¿no? Y de lo que se está hablando es justamente de la falta de prestigio y de credibilidad de muchas instituciones, sobre todo occidentales, tal y como se estaba denunciando en este foro. Y de hecho, tú sabes, hay pruebas muy palpables de esto. Por ejemplo, esta misma semana, Hungría, un país de la Unión Europea en particular, ya formalizó, ya hizo todos los procedimientos para abandonar la Corte Penal Internacional. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en África, es decir, países africanos también la están abandonando. Están solo uno de los ejemplos. ¿Y por qué la gente lo está diciendo? Y para que se entienda, no gente como yo, digamos, periodistas, analistas, no, juristas lo están diciendo, juristas, ministros de justicia, están diciendo, sí, perdió credibilidad o perdieron credibilidad muchas de las instituciones, sobre todo occidentales, supuestamente dedicadas a preservar el orden mundial, a preservar el derecho internacional. Están haciendo lo contrario. Además, se estaba denunciando además lo discriminatorio, ¿no?, que son estas instituciones internacionales occidentales. Tú sabes, por ejemplo, esas mal llamadas sanciones que se están aplicando en contra de Rusia, ¿por qué además son discriminatorias? Porque además atentan contra rusos simplemente por ser rusos. Y por esta razón, por ejemplo, en el viejo continente, en la Unión Europea, se está congelando sus activos, entre otras medidas. Pero eso es injusto absolutamente. El derecho internacional no permite de ninguna manera perseguir a un grupo determinado, un grupo étnico, un grupo perteneciente a determinado país. Pero esto es lo que ocurre, es violación total de lo que es el derecho internacional. En cualquier caso, mira, para poner punto final en ese asunto, no solamente se denunciaba en este foro estas prácticas, también fue muy útil este foro. ¿Para qué? Se estaba hablando ahí de manera muy sustancial de la necesidad, si no se puede arreglar el problema, si no se puede arreglar el problema, si no puede devolverle, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional lo que es la imparcialidad, ¿no? Si no se puede hacerlo, entonces hay que pensar seriamente, lo que es algo de lo que se habló en este foro, en crear entonces instituciones alternativas a la Corte Penal Internacional en particular, para que puedan recurrir a ella países latinoamericanos, caribeños, rusos, es decir, quienes ya no tienen confianza en instituciones occidentales. Así que, Marina, me parece que coincidimos. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente tema? Vamos entonces. Víctor, y se vino, mejor dicho, la tercera llamada entre Putin y Donald Trump. La tercera llamada de lo que va del año 2025. Contanos al respecto, por favor. Sí, Marina, una nueva conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, y prácticamente todo el mundo estaba esperando resultados. Cada uno tenía, digamos, sus expectativas. Por ejemplo, desde Kiev, desde Bruselas, lo que esperaban es que Trump prácticamente lanzara un ultimátum a Rusia. Lo esperaban ansiosamente, pero lo que se produjo, a juzgar por los resultados de esa conversación, fue absolutamente lo contrario. Porque, para que se entienda tan solo un detalle, el propio Donald Trump, el presidente estadounidense, calificó de magnífica la conversación que sostuvo con el presidente ruso Vladimir Putin. Dijo básicamente lo siguiente, para que se entienda, para qué se comunicaron los dos presidentes de Estados Unidos y de Rusia, para abordar el arreglo del conflicto ucraniano. Entonces, tras sostener esa conversación telefónica con Vladimir Putin, Donald Trump llegó a la conclusión de que Rusia, Vladimir Putin en particular, sí quiere realmente arreglar el conflicto ucraniano, no extenderlo, no, digamos, prolongarlo, todo lo contrario, quiere el arreglo del conflicto ucraniano. Además, Donald Trump dijo clarísimo que el problema justamente para arreglar este conflicto radica, o el principal causante del problema es el caducado presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no Vladimir Putin. Y además, me parece muy importante que Donald Trump, al final, o desde la administración estadounidense, yo incluso hablaría en términos más amplios, dejaron clarísimo y por qué ese tono que tienen con Rusia es bastante respetuoso, hay que reconocerlo. Dicen que es un tono justamente que debe ser así, un tono respetuoso para no arruinar el diálogo existente entre ambas naciones, porque si comienzan a amenazar, si comienzan a imponer sanciones, entonces las conversaciones prácticamente se podría darlas por sepultadas. Entonces, Estados Unidos toma en serio estas conversaciones con Rusia y trata de evitar todo aquello que pueda justamente arruinar esta conversación. Bien, entonces Donald Trump, ya te estaba diciendo, calificó de magníficas las conversaciones como las calificó Vladimir Putin. Entonces dijo que fue una conversación, y ahora estoy citando, sustancial, constructiva y útil. Y además dijo Putin
Es decir, tuvo incluso resultados concretos esta conversación, porque Putin, por ejemplo, dijo que Rusia sí está lista para avanzar en lo que tiene que ver con el arreglo del conflicto ucraniano y dijo que Rusia ya procede a trabajar en particular en un memorándum que justamente constituya una hoja de ruta para arreglar el conflicto ucraniano. Es decir, ahí Rusia expondrá claramente los pasos a dar para arreglar el conflicto ucraniano. También ese memorándum lo podrá estudiar la parte ucraniana, presentar también sus argumentos y en base a ello ya podemos avanzar en lo que es la solución del conflicto ucraniano. Y respecto a este memorándum, me parece que ya podemos más o menos darnos cuenta cuáles serían los puntos principales, ¿no?, que Rusia expondría en este memorándum. Y tú sabes, yo quiero decirte lo siguiente, hoy justamente, un poco antes de nuestra conversación, el canciller ruso Sergei Lavrov lo que manifestó es que Rusia prácticamente está a punto de preparar ese memorándum, ya se está trabajando en ese memorándum, pero las condiciones de Rusia ahí me parecen que son inamovibles. Por otra parte, porque en lo que insiste Rusia es que Ucrania no puede formar parte de la OTAN, es decir, de bloques militares occidentales, porque significaría una grave amenaza para la seguridad nacional de Rusia. Y el otro punto muy importante para Rusia es que deje de perseguir, de discriminar el régimen ucraniano a la población ruso parlante, porque ahí hay toda una batería de medidas legislativas que prácticamente discriminan a la población rusa parlante, comenzando, por ejemplo, con que no pueden hablar su propio idioma en el país, no pueden, ahí prácticamente borraron todas las escuelas en el idioma ruso, para que se entienda, ¿no? Y están persiguiendo además a la iglesia ortodoxa canónica, que también es algo sagrado para los rusos. Mira, sacaron también de la, ahora que hablabas de lo de la escuela, sacaron de la educación también autores rusos, o sea, es increíble todo lo que se ha hecho dentro de esa discriminación. Están quemando libros de autores rusos, de clásicos de la literatura rusa. Tú sabes, estas imágenes prácticamente es una copia de lo que se estaba haciendo en la Alemania nazi. Pero una locura. Estamos viendo ninguna condena internacional. No, tal y yendo a casos locos también, algo que de repente capaz que no tiene tanta importancia, pero la tiene como a nivel cultural, el tema de la gastronomía. Le sacaron nombres que tenían que ver con Rusia también a la comida. O sea, increíble hasta lo que han llegado. Entonces, digo, bueno, nombres también de canciones, nombres de árboles importantes, a todo le han sacado el nombre. La verdad que sí, una rusofobia importante, y está bueno que también eso se haya discutido, ese tema se haya tratado, más allá de que tiene que haber un cambio de cabeza, ¿no? Un cambio cultural también, porque vos podés tener un acuerdo, podés tener un arreglo, tenés esos puntos, buenísimo. Es como pasa con las leyes, la ley la tenemos, pero si no cambiamos la cabecita, no cambiamos a nivel cultural, a nivel de pensamiento, etcétera, es difícil. También tiene que haber arraigado como un cambio cultural importante para que también la gente, el pueblo que es en sí, los que discriminan, las personas que discriminan, no lo hagan de esa manera, no lo hagan más, ¿no? Dentro de lo que decías. Sí, Marino, tienes toda la razón, y además sí, es un asunto muy importante para Rusia, porque mira, Rusia está planteando una cuestión y está lanzando una pregunta retórica, vamos a decirlo así, a la comunidad internacional, sobre todo los aliados en particular europeos de Kiev. Está diciendo, ustedes quieren que Rusia se retire de Ucrania, tal como ellos insisten, que Rusia le deje a Ucrania o que le devuelva a Ucrania, por ejemplo, estas nuevas regiones, Gerson, Zaporozhye, las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, Crimea, con la población rusa. Es decir, dejando esa población rusa a solas con el régimen de Kiev, que prácticamente dijo abiertamente a toda la población rusoparlante que es su enemiga a batir. Y a Rusia no se le responde nada. Es decir, Rusia dice, ¿cómo podemos permitirlo? No podemos permitirlo. Y a Rusia se le dice, no es tu asunto, Rusia, lo que puede hacer el régimen de Kiev contra la población rusoparlante. Y Rusia responde, sí es nuestro asunto, si es asunto de Rusia, no podemos permitir que los rusos sean agredidos y perseguidos. Nadie puede prácticamente ser perseguido y agredido. Pero bien, eso es lo que está pasando, Marina, y tú tienes toda la razón. Además, tú planteaste una cuestión muy importante, también lo está subrayando Rusia, lo está subrayando el presidente de Rusia, lo está planteando también en este foro jurídico internacional de San Petersburgo el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Hoy también se pronunció al respecto el canciller ruso Sergei Lavrov, que la cuestión de la legitimidad del presidente ucraniano es una cuestión crucial en lo que tiene que ver con el arreglo del conflicto ucraniano, porque resulta que si no cambia nada en ese asunto, y se trata de un presidente que Rusia dice que es un presidente legítimo porque su mandato ya expiró
no es un presidente legítimo. Es decir, todo documento en cuanto a la paz en particular que se firme con Ucrania, luego en todo momento puede ser o podrá ser reconocido papel mojado. Y entonces la guerra volverá a estallar, argumentan las autoridades rusas. Así que, mira, resulta que Volodymyr Zelensky es un obstáculo para paz en muchos sentidos, en muchos sentidos. Totalmente. Y lo está reconociendo, vuelvo a repetir, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Totalmente, y es nada más y nada menos que el mandatario, así que es complicada la situación sin lugar a dudas. Quiero también recordar que hablábamos en el pasado programa, el encuentro que se tuvo en Estambul, ¿no? Que ahí en ese encuentro que hubo se habló del cambio de prisioneros, ¿no? Del intercambio de 1000 por 1000 y lo último que he leído, no sé cómo continuó, no sé si tenés idea, Víctor, pero de que ya está enlistado por parte de ambos países, ya hubo ese intercambio de lista de nombres de prisioneros y que se estaría en cualquier momento llevando a cabo, ¿no? Ese intercambio. No sé si también habrá estado Marina, en la conversación o no gracias con por Trump. esta pregunta. De hecho, por yo favor. justo tengo datos. ¿Tú sabes lo que está pasando? Ese intercambio, de hecho, ya se está realizando. Se trata de cambiar 1000 prisioneros de guerra ucranianos por 1000 prisioneros de guerra rusos. Pero tú sabes, además, yo justamente pude acceder a estadísticas. Estadísticas son tremendas. Mira, de lo que se trata es de que en Ucrania hay 1300 en torno, ¿no? En torno a 1300 prisioneros de guerra rusos. ¿Y sabes cuántos prisioneros de guerra ucranianos hay en Rusia? ¿Cuántos? Hay casi 10.000 prisioneros de guerra ucranianos. Para que tú entiendas, además, son cifras que reflejan la situación en el campo de batalla. Es decir, 1.300 prisioneros de guerra rusos en Ucrania y casi 10.000 prisioneros de guerra ucranianos en Rusia. Sí, una Me parece locura. que además son datos que le demuestran a Volodymyr Zelensky que de que mejor realmente sentarse a negociar la paz lo más pronto posible con Rusia, pero no lo está haciendo. Eso es lo que está pasando. Pero la buena noticia, mira, es que ese intercambio justamente se está dando ahora. Ah, bueno, perfecto, entonces, porque hasta las noticias que tenía hasta hace unas horas era precisamente eso, de que el listado estaba, que el intercambio estaba hecho de 1000 por 1000 en cuanto a la lista y faltaba materializarse. Así que se está realizando ese intercambio en este momento, entonces. Eso podemos confirmarlo. Sí. Sí, ya se está dando y además, según mis criterios, demuestra nuevamente un gesto por parte de Rusia de que sí quiere la paz. Intercambiar prisioneros, sí, bueno, vamos a hacerlo. Tú sabes, Marina, además, me parece muy importante que abordemos un tema en este contexto, porque yo veo que muchos se preguntan ¿y por qué el porqué, ¿no? de ese cambio tan radical de la postura de Estados Unidos en cuanto al conflicto ucraniano? Es decir, muchos se preguntan ¿dónde están las sanciones tan deseadas, ¿no? por parte de Kiev, de Bruselas? Ahí, además, la propia prensa occidental lo que está diciendo es que ellos están ahora mismo en shock. Es decir, los gobernantes allá en Ucrania, en la Unión Europea, se encuentran en shock por esa postura del presidente estadounidense Donald Trump, por su administración. Pero mira, yo vuelvo a repetir que eso tiene sus explicaciones porque cada vez más datos apuntan a por qué Estados Unidos opta por mantener unas buenas relaciones con Rusia. Además, yo estoy escuchando unos argumentos tan razonables, yo digo honestamente, yo no los esperaba escuchar por parte de la administración estadounidense. Por ejemplo, Marco Rubio, lo que dijo esta semana, es secretario de Estado de Estados Unidos, una especie de cancillería, ¿no? de Estados Unidos, dijo lo siguiente, y me parece tan razonable, yo digo honestamente, yo no lo esperaba, que es idiotez, yo estoy interpretando, pero no encuentro otra palabra, digamos, no tener comunicación con un país como por ejemplo es el caso de Rusia. Es decir, Estados Unidos y Rusia son dos potencias nucleares, para que se entienda, por una parte. Por otra parte, él recuerda y constata que en su momento justamente la existencia de la comunicación entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, lo que a lo que condujo, ¿no? Es a que se pudo evitar justamente o arreglar la crisis, la famosa crisis de los misiles, evitar prácticamente un enfrentamiento armado entre dos potencias nucleares. Me parecen muy razonables estas palabras, pero por otra parte, desde Estados Unidos están diciendo en cada vez voz más alta, ¿no? En una voz cada vez más clara, que se encuentran en una situación económica cada vez más deplorable como para poder permitirse seguir gastando dinero en este conflicto con Rusia, porque destinaron ya de hecho tantos recursos, el propio Trump, por ejemplo, lo cifra en unos 350.000 millones de dólares, y no consiguieron nada, prácticamente fue tirar ese dinero directamente al basurero, y están diciendo abiertamente que no podemos permitirse esto. Y esta semana, entre otros hechos, ¿no? que salió un informe
de la agencia Moody's, que acaba de degradar la calificación crediticia de Estados Unidos. Es decir, se trata de un problema creciente en cuanto a la deuda externa de Estados Unidos. Y por último, desde las Fuerzas Armadas estadounidenses presentaron también esta semana un informe en el propio Senado estadounidense. Y ahí se mostraron muy preocupados por el desarrollo de la industria bélica rusa, ¿no? Y ese desarrollo del complejo militar industrial ruso tiene que ver directamente con esta agresión por parte de Estados Unidos a manos de los ucranianos. Así que, mira, para resumir, porque hay muchos aspectos en ese sentido de resaltar, pero Estados Unidos tiene por qué estar muy preocupado por este conflicto con Rusia y quiere arreglarlo sí o sí. Eso es lo que está pasando. Recién hablabas de lo bélico, hablabas de los misiles, así que vamos al siguiente tema. Vamos. Y este tema es la cúpula dorada, tema que ha dado que hablar, que está inspirada en la cúpula de hierro de Israel también. Y estamos hablando de que la cúpula dorada busca precisamente proteger a Estados Unidos de misiles balísticos, hipersónicos, drones y amenazas nucleares. Estamos hablando que este juguete, este chiche, estaría saliendo 175 mil millones de dólares, ¿no? Y que Trump dijo que estaría previsto para fines de su mandato, más o menos, que es un deseo que él desde su campaña electoral lo había prometido para la gente, para su pueblo, esta cúpula dorada, ¿no? Y cuando le preguntaron, pero qué costoso, ¿no? Todo lo que va a salir. Y él dijo, a ver, ya saben ustedes, él muy irónico como suele ser, recibimos 5.1 billones de dólares en los últimos 4 días en Oriente Medio. Y si ustedes lo piensan bien, sería una pequeña fracción de eso. Como diciendo, problema no tenemos a nivel de costos para nosotros, ¿qué es? Es un vuelto, ¿no? Es una limosna los que nos va a salir esta cúpula dorada. Ahora, expertos dicen que la cúpula dorada es algo que no está garantizada, de que realmente vaya a tener el efecto que piensan que va a tener, que no va a salir eso que dicen en cuanto a costos, sino que va a salir como 3 o 4 veces más, que va a ser muchísimo más caro de lo previsto y que no va a estar para el final del mandato de Trump, sino que esto va a durar añales. Se habla de, no sé, de más de 10 años, no sé, de muchísimos años que puede llegar a durar este artefacto, esto que quieren armar, tanto para lo que tiene que ver con el cielo, con la parte de tierra, con todos los planos en general para poder protegerse. Y acá, obviamente, que salieron de todas partes, pero salieron países importantes como por ejemplo China, que dijo que hay que parar de alguna manera con este tema, porque la verdad que no va a ser óptimo a nivel global, que no está bueno que esta cúpula dorada esté, que realmente la hagan, que tienen que parar con esto, porque no es bueno a nivel global, como decíamos. Y también hubo gente como por ejemplo países como Canadá, que dijeron que estaban totalmente de acuerdo y que ellos también querían sumarse, porque ya hay países que quieren sumarse a este proyecto. Pero sin lugar a dudas ha dado mucho que hablar y Rusia también habló al respecto, Víctor, y dio su opinión. Sí, Marina, tú sabes aquí varios aspectos a resaltar y gracias por mencionar a lo de China y Rusia, es muy importante. Yo de hecho voy también a explicar y aportar ahora mismo el porqué, pero además tú sabes, me parece que la propia idea de esa cúpula dorada de Donald Trump lo que está demostrando es que la administración estadounidense justamente se da perfectamente la cuenta de las consecuencias que tiene su política internacional. Es decir, se dan cuenta de que provoca amenazas para Estados Unidos. Es decir, ellos están agrediendo a otras naciones y de repente se dan cuenta de que podrían recibir respuesta, vamos a decir así diplomáticamente. Y de ahí justamente surge el tema de cúpula dorada. Es decir, quieren protegerse de los países agredidos por los estadounidenses, ¿no? Eso es lo que está pasando. Así que lo que estamos viendo es una preocupación y prácticamente miedo en Estados Unidos por las consecuencias de sus propias políticas belicistas internacionales, por una parte. Por otra parte,
Tú tienes toda la razón cuando mencionas la preocupación en particular de China, de Rusia y de muchos más países. Y tú sabes a qué se debe esta preocupación para que se entienda. Porque esa cúpula dorada estadounidense lo que implica, entre otras cosas, es algo que tanto se trató de evitar durante años. La militarización del espacio. Porque pretende además Donald Trump colocar, entre otras cosas, allá infraestructuras de ese sistema antimisiles estadounidenses, esa cúpula dorada, también en el espacio. Es decir, ya tendríamos o ya estaríamos asistiendo ante la militarización del espacio. Esto cambiaría enormemente lo que es la paridad estratégica internacional. Y prácticamente eso no le dejaría otra opción a naciones justamente como China, como Rusia, a adoptar contramedidas. Y por otra parte, yo también lo que quiero decirte es lo siguiente, porque tú has dicho, citando a expertos, ¿no?, que ellos ponen en duda además la eficacia de esta cúpula dorada en caso de implementarse, y también lo están diciendo expertos rusos y justamente representantes del sector militar o del sector del complejo militar industrial ruso. Me parece que sus criterios tienen mucho peso porque justamente es Rusia la que cuenta en particular con armas hipersónicas más avanzadas en particular. Y dicen los expertos del sector acá en Rusia, también ponen muchísimo en duda la eficacia de esa cúpula dorada por una razón, y explican claramente, prácticamente no hay ninguna manera, por mucho que se quiera, de interceptar y derribar, por ejemplo, misiles hipersónicos o misiles balísticos, por muchas razones, por su velocidad, por su trayectoria cambiante, hay muchas razones. Así que lo que haría Donald Trump con esto sería básicamente dos cosas. Primero, nuevamente, y vuelvo a repetir esta frase, sería tirar y muchísimo dinero al basurero, pero por otra parte, sería provocar respuesta a ese intento estadounidense de construir esa cúpula dorada. Es decir, si entonces quieren emplazar elementos de su sistema antimisiles en el espacio, es decir, en el cosmos, también tendrían que países como por ejemplo China o Rusia, yo también estoy citando a esos expertos, inventar sus contramedidas, como por ejemplo pueden ser satélites kamikaze en el espacio. Es decir, mire, estamos asistiendo a algo grave. Lo que está haciendo Donald Trump es atentar gravemente, vuelvo a repetir, contra la paridad estratégica internacional. Es decir, toda medida siempre va a tener contramedida, toda acción va a tener contraacción. Entonces, esto podría afectar gravemente justamente la seguridad internacional. Y por eso la preocupación de Rusia, de China, yo para poner punto final, mira lo que estaba diciendo desde China, desde su cancillería. Este plan busca crear un sistema de defensa sin restricción alguna. Propone abiertamente aumentar la investigación, desarrollo y despliegue de todo tipo de sistemas para interceptar misiles, y luego importante, lo cual hará aumentar el riesgo de una carrera armamentística. Mira, nadie la quiere, pero si la quiere provocar Donald Trump, la tendría. No, y aparte, la pregunta también, ¿qué tipo de, como es algo totalmente nuevo, qué tipo de respaldo jurídico de leyes puede tener esto, ¿no? A nivel espacial, digamos. No sé cómo, no sé si también capaz que mañana Trump anuncia que va a hacer va a hacer nuevas leyes o va a generar algo para que haya un respaldo, porque viste que lo que no está se inventa, ¿no? Siempre para tratar de ayudar a estos nuevos chiches. A mí me parece siempre Donald Trump como un niño chico que tiene nuevos juguetitos, nuevas cosas, y que se le pone tal cosa en la cabeza, que la quiere hacer y la hace. Y la verdad que hay que ver a nivel internacional, porque si bien esto dicen, cuando él presentó lo de la cúpula dorada, decían sus asesores, la gente que estaba al lado de él, que esto es para resguardar su país, para la seguridad, como siempre ese nacionalismo que hablamos, siempre para lo interno, lo interno, lo interno, y lo de afuera no me importa nada, ¿no? Pero bueno, resguardar su país de alguna manera, entonces también hay que ver, cosa que no ve, porque no le interesa, pero todas las consecuencias que puede tener a nivel internacional, como bien vos decías, Víctor, como lo dice Rusia, como lo dice China y como lo dicen muchos países más, a no ser Canadá y otros más que se quieren sumar, pero bueno, siguen habiendo países que razonan, que piensan y que se dan cuenta que esto es lo que siempre hablamos, ese tiro en el pie, ¿no? Porque todo, como decís vos, toda acción también tiene sus consecuencias, qué cosa que a Trump en este momento no le estaría importando. ¿Te parece que si pasamos al siguiente tema? Marina. Sí. Sí, Marina, sabes, pasamos, yo lo que quiero decirte, Sí. me parece muy acertado lo que tú acabas de decir, a mí también, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí también Donald Trump me parece un niño jugando con el fuego, ¿no? Viene y prácticamente amenaza con quemar a todo el mundo, ojalá no ocurra, pero sí, pasamos al siguiente tema.
Bueno, ahora vamos con un tema que vamos a descontracturarnos un poco, Víctor. Pregunta, ¿a vos te gusta correr? ¿Sos bueno para correr, para el deporte? ¿Cómo te ves? Mira, a mí me encanta, lo único desgraciadamente nuestro trabajo, o al menos en mi caso, no me permite hacerlo con tanta frecuencia como me gustaría, pero mira, sí me gusta. Ah, bueno, eso es bueno, porque yo ni un rumor te puedo correr. Yo soy de terror con el tema deportivo, pero bueno, te cuento que hubo una maratón, la maratón número 22 de la Gran Muralla China. Ya pasó, Víctor, lamentablemente, si no te mandaba la invitación para que también puedas ser parte de la misma. Y te cuento que es considerada una de las maratones más exigentes del mundo, debido a todo, ahí estamos viendo, una locura, todo lo que tienen que subir, pero tienen un terreno montañoso, escalones y tienen pendientes pronunciadas como la que estamos viendo en este momento en imágenes. Atrae a corredores de todas partes del mundo que son amateurs, o sea, imagínate, son recién corredores y están con toda esa clase de dificultades. Yo dejo la vida ahí, yo tengo que ir con un tanque de oxígeno porque realmente no llego, eso es una realidad. Pero más allá de la competencia, esto es una forma de promover el turismo cultural y también el deportivo, ¿no? Dentro de China, también como resaltar la importancia histórica y cultural de la Gran Muralla, ¿no? Este gran símbolo a nivel mundial. Entonces, aparte de todas estas dificultades, aparte de lo deportivo, aparte de todo lo que estamos viendo, con toda la onda, ese hombre vestido y con un sombrero, me muero, con lentes, con sombrero, la verdad que genial esa maratón, Víctor. ¿Qué te parece las imágenes que estamos viendo? No, mira, ahí además estamos viendo una enorme participación internacional porque participaron corredores de más de 50 países y tú has dicho absolutamente correctamente, Marina, que se trata de uno de los maratones prácticamente más difíciles del mundo. Sí. Y para que se entienda, mira, estas personas que estamos viendo tienen que recorrer una distancia para nada fácil, es decir, más de 40 kilómetros, pero además tienen que subir más de 5.000 escalones. Para que se entienda, mire, yo cuando estoy hablando de 1.300 atletas, cuando estoy hablando de una enorme presencia internacional, se trata de 1.300 atletas prácticamente de todo el mundo participando en este evento. Pero yo además, Marina, cuando estoy viendo estas imágenes, yo por otra parte tengo una envidia sana. ¿A qué me refiero? Mira, porque yo veo a una China organizando un evento internacional donde, mira, están dignamente representados prácticamente todos los países, atletas de todos los países están compitiendo y desgraciadamente voy a citar ejemplos poco agradables en contraste, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de elecciones en Venezuela y cómo transcurren elecciones en la Unión Europea. Mira, estamos viendo maratón en China y cómo transcurren maratones en la Unión Europea. Mira lo que pasó, y yo quiero un poquito explicar lo que pasó allá en Francia, porque ahí también celebraron una maratón muy importante. Tuvieron que superar los participantes de este maratón, para que se entienda, más de 1.000 kilómetros. Y quien ganó ese maratón, quien fue el mejor de todos los atletas que participaron en este maratón, allá en Francia, fue nuestro compatriota Iván Zaborsky, quien pudo en 6 días prácticamente recorrer esos 1.000 kilómetros. Y fue el primero en llegar a la etapa final de ese maratón y marcó prácticamente récord mundial en lo que tiene que ver con este maratón que se celebró en Francia. Y él participó bajo estatus neutral, pero a la hora de prácticamente cruzar la meta, él exhibió bandera rusa. Y lo que hicieron los organizadores es la Asociación Internacional de Ultramaratones. Entonces ellos prácticamente anularon su resultado por exhibir bandera rusa. Es decir, la persona estableció el récord mundial en cuanto a superar una distancia tan enorme en tan poco tiempo, pero anularon su resultado por exhibir bandera rusa. En China esto no ocurre. Y además hemos podido ver a personas tan diferentes. A mí también me encantó ese hombre en sombrero, pero mira, hay personas absolutamente diferentes y nadie les criminaliza, nadie les discrimina. Como debería ser. Y hace un rato decías que subían más de 5.000 escalones.
O sea, yo acá tengo que subir un tramo en el canal de 20 escalones, creo, y elijo el ascensor. Así que imagínate, ya con solo verlo me cansé totalmente. Pero la verdad que me parece buenísimo, me parece bárbaro que se apueste a eso. Y todas las banderas que se veía, hace un rato veíamos las de Puerto Rico también. O sea, como bien vos decías, todos los países representados. Y esto arrancó, si es la maratón número 22, estamos hablando de que hace más de 2 décadas, ¿no? Hace unos 22 años que comenzaron con este tipo de maratones y que se les nota a la gente muy feliz y como parte, como decíamos bien, de su cultura, ¿no? Que es también fundamental para todos los países, que es algo de lo que siempre hablamos y en lo que hacemos énfasis, Víctor, también. Sí, Marina, yo coincido. Lo que estamos viendo es justamente así es como deben ser las competiciones internacionales y no como casos lamentables que yo en particular acabo de citar. Tú sabes, además, ese tema que prácticamente surge durante todo este programa, durante toda esta edición, ¿no? Es decir, cómo deben ser las competiciones deportivas internacionales, cómo debe ser la justicia internacional en particular, ¿no? Es decir, muchas cosas en las que trabajar, muchas cosas que cambiar en realidad. Por otra parte, justamente la época que está atravesando nuestro mundo es una época cambiante, es decir, ya lo estamos cambiando, ¿no? El sur global, Rusia también. Es decir, ya están cambiando las cosas y China también con este maratón, según mis criterios, ha vuelto a demostrar cómo debe ser ese mundo que tanto esperamos muchos en este mundo. Totalmente, Víctor. ¿Y qué pasó? Llegamos al final del programa. Lo digo así, sonriendo, Marina, pero no estoy sonriendo, porque en realidad, como siempre, termino diciendo lo mismo, pero bueno, es una realidad. Terminamos el programa, pero vamos a recordarles que pueden ver tanto este programa como programas anteriores a través de nuestras redes sociales, ¿no? A través de Sputnik y de Telesur. Y de Telesur tenemos una nueva red de YouTube que es Multimedia del Sur. Así que ahí, como lo estamos viendo, acá, chingue, pueden también suscribirse, darle a la campanita y pueden ver la repetición de todos nuestros programas de puentes informativos, ¿no? Sí, también queremos ver sus comentarios debajo de este video para saber sus sugerencias, sus comentarios, qué es lo que quieren ustedes saber, porque nosotros con gusto también me parece que podemos abordarlo en nuestras futuras ocasiones. De hecho, la próxima edición de este programa será el próximo día viernes. Y yo también quiero recordar, por otra parte, que también tenemos espacios en redes, como por ejemplo es Telegram, así que también que ustedes se suscriban a Telegram de Telesur, a Telegram de Sputnik, y que nos sigan, sí, en todas nuestras plataformas. Así que un gusto nuevamente, Marina, estar contigo en este programa. Y un gran agradecimiento justamente a nuestra audiencia por seguirnos. Muchas gracias igualmente, gracias a todas y todos los que siempre nos acompañan. Y recuerden que como este domingo 25 de mayo en Venezuela son las elecciones y el programa lo vamos a tener posterior el viernes, ojalá que podamos decir que nuevamente que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Un beso grande, saludos a todas y todas, chau chau. Un abrazo.